Hola internet y bienvenidos al Viaje del Héroe, la serie donde recapitulamos, hablamos y opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Groba Bilbao. Y yo Ezequiel Capero Lalia. Y terminamos esta doble parte de Firestorm, el hombre nuclear, con el número 6, la trama de Pandracos. Que aunque la mayoría del equipo creativo se mantiene intacto, Adam Kubert toma la letra. Y la tapa de este número, a diferencia de los anteriores, tiene diálogo. Y es algo que si bien es bastante común en la editorial, no es tan común en esta serie en particular. El cómic empieza donde nos quedamos la última vez. Firestorm siendo vapuleado y su traje destrozado por la multitud controlada de Pied Piper. Algo muy particular de este número es que por alguna razón, los artistas fueron acreditados como artistas extraordinarios. La narración deja de ser tan humorística como momentos pasados y pasa a ser más dramática. Describir bien cómo Harley se siente con el poder de esta flauta, que es una de las mejores utilizaciones de la narración en esta historieta, porque sería difícil de demostrar el placer que siente al blandir este instrumento de otra manera. A mí en lo particular me gusta porque además nos lleva o nos da esa sensación de estar leyendo literatura clásica con la cual el personaje va muy bien. Y me encanta este giro de que, en realidad, el poseído es él. Está intoxicado por la flauta y una vez que empezó a tocarla no puede parar. Ya peor que la gente que supuestamente controla, porque a diferencia de ellos, él caminó directito hacia ello. Firestorm se retuerce intentando zafarse de la multitud sin lastimarlos, y ya sea porque el flautista está embobado con su propio éxtasis, o porque el escritor se olvidó de que así lo había agarrado la multitud. La parálisis que el criminal le había puesto al héroe nunca vuelve a ser mencionada. Y me parece que la forma en la que sale de esto podría ocurrir sin necesidad de quitársela, porque logra dispararlo un hidrante reacomodando las moléculas a su alrededor para formar una manguera que empuja a la muchedumbre lejos de él, y luego al flautista, que cae a un jardín cercano. Los arbustos y un techo de vidrio amortiguando la caída como para que no salga severamente lastimado. Ronnie se regodea hasta que recuerda la razón por la que vino a este lugar para empezar y ayuda a Lorraine Rayleigh a recomponerse, la cual inmediatamente lo besa. Y de nuevo agregando evidencia que Martin Stein, a pesar de la fusión, no comparte sentidos con el joven. Este primero le advierte que el padre de la mujer los está mirando. Si compartieran cuerpo al 100%, si ambos vieran y sintieran lo que siente el otro, tendría que haber estado tan ignorante como Ronnie. El senador sigue atrapado en la alfombra y cuando Ronnie lo libera, este rompe en llanto, dado que al parecer una alfombra de Cardipistán o Carpitistán del siglo XVI. Dos nombres que cuando pongo en Google no dan ningún resultado, así que son completamente inventados, ni siquiera una referencia a algo previo de DC. Más allá de eso, lo que queda claro es que es un poquito materialista, preocupándose más por la alfombra que por el bienestar de su hija. Ahora que todos están bien, Ronald procede a preguntar por las flautas y Lorraine le dice del tal Pandracos a quien su padre se las compró. Pero su investigación no dura mucho una vez que la mujer vuelve a ponerle los labios encima. El romance va a estar por todos lados en esta historieta. Pero quitando la imagen general y enfocándonos en Lorraine solamente, me gusta que no es un personaje pasivo. Ella es la que toma las iniciativas, ella es quien lo busca. Y no hay ningún "oh, estoy enamorada" todavía. Es por ahora solamente atracción o interés físico, y le da un aire de chica mala, un tinte por así decirlo, más énfasis en las comillas. Quiero decir, ¿qué es lo peor que hizo? ¿Un par de bromas en una escuela privada? Gran cosa. Mientras están ocupados con la sesión de besuqueos, ninguno de los dos nota que las flautas desaparecieron en el aire, ni que la gente bajo su influencia vuelve a normalidad sin recuerdos de la experiencia. Los protagonistas vuelven al departamento de Martin Stein para que le dé ropa nueva a Ronnie, dado que cuando invocó la fusión estaba en la ducha de la escuela. Además, Ronnie menciona que también se tuvo que secar de las burbujas de cuando se estaba bañando, lo cual nos indica que no estaba enjuagado. Esto nos demuestra que es muy literal que cuando se desentransforman quedan en el mismo estado en el que estaban cuando se transforman, al punto de que el agua nunca se secó. Y el joven se disculpa con el profesor por interrumpir su carrera, especialmente por algo tan trivial como ir a ver a Lorraine por despecho de la situación con Doreen. Martin le sugiere, dado que ella no quiso hablar con él, que él intente hablar con ella. Y Ronnie llama a la casa de su compañera para disculparse y decirle que la extraña. Doreen le devuelve el sentimiento y acuerdan encontrarse al día siguiente para charlar. Y me gusta mucho la elección de Broderick para contar esta llamada. Si bien es una llamada bastante normal, decide hacer un acercamiento hacia el plano detalle del ojo de ella llorando y después pasar a él e ir con la cámara invertida, desde el ojo de él hacia un plano más abierto. Una vez que cuelgan, Martin le pregunta qué hará con Lorraine y Ronnie se golpea la cabeza. No sé si llega a engaño, dado que no sale con ninguna de las dos oficialmente, pero también las está tirando de dos lados diferentes, y lo más frustrante es que lo hace de idiota y apresurado, en lugar de tomarse un momento e intentar deducir qué es lo que siente. Pero esto nunca está puesto en página como un "oh, pobre Ronnie" o un drama. Es más como una comedia romántica de la vieja escuela. Este cuadro prácticamente es el remate de un chiste. No se siente como que uno tuviera que tomárselo en serio. De todas formas sigue siendo la parte más débil de todo Firestorm de Jerry Conway.
Vamos a una celda de contención temporal donde retienen a Pied Piper hasta transferirla a la prisión de Central City. Y para variar un poco la transición entre escenarios, decide poner unas palomas y usarlas como nexo entre lo que estábamos viendo antes y lo que vemos ahora. En su interior tenemos un guardia disfrutando mucho un cómic, de una compañía real llamada Eclipse que en su momento le hizo competencia a DC y Marvel. Creo que específicamente está leyendo Destroyer Doc, dado que menciona un pato que habla y la media portada que se ve. Pero aunque estoy casi seguro que es una burla, no estoy seguro de a qué. Dado que, aunque el guardia se ría a carcajadas, dicen que las reseñas son estúpidas porque tratan al cómic como si fuera un libro serio. Y no sé si se está burlando de Eclipse Comics, de la gente que lee Eclipse Comics, o la gente que lee cómics como una forma de arte menor, o a la crítica de cómics en sí. Un grito proveniente de las celdas le hace cortar su sesión de lectura y cuando va a investigar se encuentra con el flautista, al que le salieron patas de cabra. Y es muy buena la elección de mostrar esta situación en una página completa para que el impacto sea mucho mayor. Al día siguiente, Martin compra su diario matutino de camino al trabajo. Algo apurado, por lo tanto no nota todavía el titular sobre lo sucedido con el villano que atrapó el día anterior. En el ascensor se encuentra con Henry Carew, con el que se disculpa por haber salido corriendo el almuerzo en el número anterior, y con su jefe, el señor Quayle, el cual lo amenaza diciéndole que empieza a cumplir sus deberes, atender reuniones y llenar reportes, dado que en 3 meses van a repasar su contrato para renovarlo o terminarlo. El almuerzo y este encuentro le hicieron reconsiderar a Henry, tal vez de manera un poco brusca, en un minuto vamos a ver, su posición sobre este tipo de competencias traicioneras y decide devolverle la cinta que robó antes de haber terminado de restaurarla. Digo brusca nada más por la cena. Verlo en sufrimiento por la posible pérdida de su trabajo tiene sentido que lo ponga en un humor más compasivo contra su colega. Pero el último intercambio que estos dos tuvieron antes fue Stein saliendo a las corridas de una cena y dejando a Carew pagar la cuenta. De todas formas, cuando va a regresarle su pertenencia, Stein no está por ningún lado, pero sí el periódico con la nota del estado de Pied Piper. Vamos a la secundaria Bradley, donde Ronnie espera con ansia poder conversar con Doreen, pero Carmichael le hace gritar con una cerbatana, a su vez haciendo que el profesor la eche del salón. Para empeorar la situación, en el momento que pone un pie afuera, sienta a Stein iniciar la fusión y aparece en el medio del aire, quitando de la nada una de las reglas que solo Ronnie podía iniciar. Recuerden que en el primer arco, Stein tuvo que llamarlo desde una estación de policía para formar al héroe. Esto se va a quedar así como en esta historieta y realmente es más cómodo de esta manera. Y a esta altura creo que ya es una constante el hecho de que cada vez que Ronnie y Stein se fusionan en Firestorm, los vemos en cuadros grandes e incluso a veces en páginas completas. Como si de alguna forma, cada vez que esto pasara, nos volvieran a introducir al personaje visualmente. El profesor lo pone al día de la situación con el flautista y van a visitarlo al hospital. El criminal les ruega por ayuda y les dice que las flautas de Pan le están haciendo esto. Lo transforman en un sátiro. Pan era el dios de los pastores y rebaños de la mitología griega. Su apariencia era de un sátiro por 16 orígenes diferentes que le dieron a través de los años, con razón llamamos a los superhéroes mitología moderna, y la flauta era uno de los elementos con los que más era asociado. Por eso dije en el capítulo anterior que técnicamente se enfrentará a villanos de 2 superhéroes, dado que Wonder Woman tendrá un encuentro con Pan cada tanto. Piper les cuenta que sus años de búsqueda por las flautas lo llevaron a un hombre en Atenas llamado Nikos. Usó sus poderes para hacerlo confesar de un encuentro con el tal Pandracos que ya mencionamos, el cual intentó venderle el instrumento, pero pidió un precio demasiado alto. Fue el griego quien lo puso en contacto con el senador Riley y, por lo tanto, también al flautista. Pero, antes de salir a Nueva York, a Rathaway le pareció notar que Nikos tenía piernas curiosamente deformadas. Para cuando llegó al muelle, el barco de Pandracos, el Hermes, ya había zarpado, pero pudo escuchar al hombre tocando las flautas en la cubierta, y así su interés en el instrumento se volvió adicción, poniéndose al día con la historia. Y la elección para graficar esta historia que cuenta es interesante. Por lo menos es bastante original. Lo extraño es que no estoy muy seguro por qué eligió el agua y las burbujas como temática. Tal vez sea porque toda esta historia está pasando mientras hay gente viajando en barco, pero es algo bastante extraño. Sabiendo el nombre del barco del causante de todo esto, Firestorm registra los muelles hasta encontrarlo. Pero en el instante que se aproxima, una onda de sonido brutal lo tira al agua. Ahora, sabiendo la hostilidad de la gente a bordo, sube al barco de manera más sutil, atravesando el suelo cambiando de densidad, solo para encontrarse a toda la tripulación transformada en sátiros. Y que el tal Pandracos, como su nombre no tan sutilmente lo indica, es el mismísimo dios Pan. Pero, aunque personalmente creo que una vez que el flautista cuenta su historia ya podés ver esta revelación venir, había una pista mucho más sutil anteriormente. Pan también es el dios de la fertilidad y sexualidad masculina. Tenía la tendencia de perseguir mujeres jóvenes para satisfacerse de la manera que los dioses griegos suelen hacer. Por eso cuando se cruzó con Lorraine, incluso antes de que supiéramos cuál es el nombre del instrumento, le dio esa extraña mezcla de sensaciones que describimos en el número anterior. El sátiro hipnotiza a Firestorm, pero la voz de Martin constantemente sonando en su cabeza evita que logre tomar el control completo del joven. Así que, en su lugar, envía a su ejército para eliminarlo. De que no termino de decidir si es espeluznante o cómico.
Los torsos de hombres adultos pegados a las patas de cabra gatilla un poco mi valle inquietante, no voy a mentir. Pero la escena en general tiene algo de ridiculez. Las sombras fuertes y la narración ayudan a vender un poco más la seriedad. Dicha narración habla del plan del dios. Siempre buscando saciar su soledad, intentaba convertir a cuantas personas posibles en seres como él. Y dicha narración es contestada por Firestorm como si él escuchara al narrador, por alguna razón. Lo loco de esto es que no es algo normal del personaje. Hay casos como Johnny Thunder que sabemos que es parte de su estilo, pero creo que esto no se va a repetir muy seguido. Ronnie transforma las flautas en aire para que deje de tocarlas, pero eso resulta ser solo un tropiezo temporal para el dios que puede recrearlas a voluntad. Algo que sí hace a Pan un antagonista algo creepy es que nunca dice una sola palabra. Lo hace sentir más como esta entidad con una innatural meta que un típico supervillano. Dado que no puede hacer que el sátiro deje de tocar las flautas, Ronnie cambia el ángulo para hacer que todo el resto del mundo deje de escucharlas, encerrando a su oponente en una caja de metal aislante, pero justo cuando termina de hacerlo, una ola golpea el Hermes, haciendo que la prisión improvisada carga el océano. Nuestro héroe intenta ir a buscarlo, registrando el piso del mar, pero no encuentra absolutamente nada. Cuando regresa a la superficie ve que los efectos de la magia de Pan han desaparecido, implicando que el dios se ha rendido, no que se ahogó. Dado que uno es un dios, y dos va a volver, aunque no en cómics de Firestorm. Martin le pregunta cómo se siente al haber superado a un dios, pero Ronnie no puede evitar sentirse mal por su oponente y sentirse afortunado de poder llamar su mano. Terminando el número. Este final es algo medio abrupto para mí. Con Ronnie sintiendo algo de pena por un estado y un plan de que él realmente no podía saber, a no ser que, como dijimos, escuchara todo lo que el narrador tuvo que decir, que al parecer hizo. Y la última frase queda, o como está dicha, parece una conclusión a una problemática que nunca se presentó para empezar. Pero fuera de estos últimos dos cuadros, es una típica, entretenida aventura superheroica. El villano y los efectos de su magia tienen esta mezcla justa de espeluznante y exagerado, que hace que los villanos que solo están en un solo número sean entretenidos de leer. Respecto a la narrativa visual, tal vez en este número en particular Broderick decide en la mayoría de las páginas hacer una diagramación bastante más clásica, si bien no falta el dinamismo de tener cuadros inclinados y todo ese tipo de cosas en algunas páginas. Como dijimos, el dibujo suele ser constante y realmente es muy bueno. Y ahora sí, como corresponde, vamos a pasar a la página destacada, que en este caso es aquella dicha página 11 en la cual tenemos el primer impacto cuando vemos que quien se suponía que era el villano de esta historia ahora está desesperado por ayuda. La razón por la que elegimos esta página es porque sí, es impactante, por lo tanto la función la cumple y a gran medida. Entre los recursos que decide usar Broderick para dar este impacto podemos encontrarnos primero con la posición de la cámara. El poner una cámara tan elevada permite que veamos al flautista en una posición de desesperación y como si se viera mucho más chico que el escenario. En segundo lugar, creo que es una gran idea haber puesto los barrotes que separan bastante al personaje y parece que hubiera mucha distancia. Y en tercer lugar, y tal vez la más importante de las razones, es que tenemos una sombra proyectada en la pared como si alguien le estuviera apuntando directamente con una linterna, sumado a que tiene baba de la desesperación y el grito que está pegando y la expresión corporal, lo que nos hace acordar aquellas tapas de revistas de historieta de historias de la cripta que justamente contaban historias de terror. Bueno, después de esta corta mirada a la serie de Firestorm, hagamos otra igual de corta con otros dos números de la serie de 1983 de Amatista, Princesa de Mundo Gema, donde daremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces. ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos dos clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. Hasta la próxima.